La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. La biblioteca de Merlín llega gracias a KSS Canadá, una agencia peruana con oficina en Lima que te permitirá lograr el éxito profesional gracias a sus programas de estudio en Canadá, tanto en escuelas como en universidades, guiándote en todo momento y con la atención más personalizada del mercado. Únete a sus miles de historias de éxito y atrévete a superar tus límites con KSS Canadá. Amigos, amigas y personas a las cuales les causo indiferencia. Ya comenzaron las clases escolares nuevamente y bueno, se va a ver otra vez un montón de cursos, pero uno de los cursos que siempre está sometido a errores, a exageraciones, a patrioterismos, es el curso de historia. Y por eso esta semana, meditando con bigotes, dijimos, ¿y si hacemos un video desmintiendo mitos históricos que nos cuentan en la escuela, pero nuevamente, obvio, todo con bibliografía de por medio? Y ese es el objetivo del día de hoy. Hoy vamos a desmentir algunas de las cosas que nos cuentan en el colegio y nos lo cuentan con una seguridad que a veces tenemos pensado que sí fue así. Sin embargo, las modernas investigaciones te arrojan otra cosa. Porque sí, en algún momento pudo haberse interpretado de esa manera, pero hoy en día la cosa ya cambió. Así que estate atento a este video para que sorprendas a tu profe cuando te explique tu próxima clase de historia y detecta esos errores que a veces suelen pasar imperceptibles pero se quedan en nuestro inconsciente. Y no te olvides de darle like y suscribirte a este video, ya que veo que un montón de gente a veces mira los videos y muy pocos se suscriben o muy pocos le dan like. Y si ya quieres convertirte en un mecenas, recuerda que puedes apoyar este canal con tu Yapi y tu Plin, porque todo lo que vamos a decirte viene de por medio con bibliografía, para que puedas comprobar por ti mismo si es que lo que se menciona aquí es cierto o no. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes, y esto es la biblioteca de Merlín, desmintiendo algunos mitos que se nos cuenta sobre el curso de historia en las escuelas. Vamos con el primer mito. Todos hemos empezado el curso de historia del Perú con la famosa clasificación de los horizontes y los intermedios, y previo a eso con el poblamiento americano y los primeros pobladores. Y aquí viene la red flag. Si has empezado los primeros pobladores con el hombre de paca y casa, esto te advierto, amigo y amiga, que ya se está desestimando. Así es, todo el mundo se acuerda de esa memoteña para aprenderse los primeros hombres como paca y casa, chivateros, paejanto, quepal, etc. Pero lo cierto es que hoy en día el hombre de paca y casa ya está comenzando a ser desestimado porque las pruebas más bien en su contra son más abrumadoras. El arqueólogo Jorge Silva Cifuentes menciona lo siguiente sobre el hombre de paca y casa: que en primer lugar las herramientas que se encontraron estaban hechas de algo que se llama el tufo volcánico, y estas herramientas serían muy improbables ya que el tufo volcánico es muy quebradizo, por lo tanto hacer herramientas de este material no sería una buena idea. El otro problema es que no se puede también hacer un rastreo adecuado de su antigüedad, ya que no puede someterse al carbono 14. Y por otro lado también se menciona algo bien curioso, que en los demás primeros pobladores que habitaban en cavernas siempre se han encontrado restos de fogata, porque se supone que el mundo todavía es un mundo frío. Sin embargo, la ausencia de fogatas en paca y casa todavía sigue siendo un gran problema, ya que dicen ¿por qué no hay? Si se supone que es un patrón a seguir. Por eso es que hoy en día el hombre de paca y casa ya va perdiendo su legitimidad, pero lo he visto que lo siguen enseñando, e incluso hasta en las academias lo siguen mencionando. Que yo recuerde, hace mucho tiempo en los exámenes de admisión no suelen mencionar a este tipo de hombre. Pero bueno, así que ya lo sabes, cuando te enseñen los primeros pobladores, el hombre de paca y casa ya no va. Por cierto, si quieres leer el artículo completo sobre el hombre de paca y casa, lo puedes encontrar en el Lexus, que tiene una compilación de varios arqueólogos e historiadores que escriben la historia del Perú desde diversas ópticas. Te lo voy a estar dejando aquí. Mito número 2. ¿Cuántos hemos escuchado que cuando el profesor habla acerca de la historia de los incas se emociona, da palabras grandilocuentes, el gran imperio, la gran civilización, la cultura suprema? Y es que sí, el Tahuantinsuyo tiene un grado de complejidad muy interesante, pero dista mucho de ser un paraíso. Y es que sí, los incas o el incanato no fue exactamente un paraíso, de hecho fue una sociedad muy fuertemente dividida en estamentos que tenían roles muy específicos con privilegios que se ganaban o con los que se nacían.
Por lo tanto, no es una sociedad igualitaria como a veces nos lo quieren hacer saber. Por otro lado, se menciona mucho de que dentro de la sociedad inca reinaba una armonía gigantesca en la cual se respetaba la vida de todos y se trataba por igual. Y es que, por ejemplo, en el libro de Pachacútec de María Rostorowski, y en realidad en bastantes libros que se mencionan sobre el tema de los incas, como los que hace José Antonio del Busto, se menciona que dentro de la sociedad inca existían los sacrificios humanos, que claro, no es propia exclusivamente de ellos, ya venía de otras civilizaciones precolombinas, pero aún se mantenía este tipo de ritos ya que bueno, era propio de su cultura. Y a veces cuando nos dicen, no, el incanato era un paraíso, esto hay que tomarlo con muchas pinzas, ya que era una sociedad tan compleja, tan desigual y tan caótica como las que existieron en su tiempo y como las que existen hasta el día de hoy. Para más información, si quieres conocer acerca del tema de los sacrificios humanos, lo menciona María Rostorowski en el libro que te acabo de mencionar, especialmente cuando habla del Capac Cocha, y también lo puedes encontrar en el libro de Pachacamac, también de María Rostorowski, cuando te menciona acerca de la existencia de sacrificios humanos por el lugar. Y nos vamos con el tercer mito histórico del Perú, Merlín. ¿Es cierto que los españoles aquí solo vinieron por el oro? Esta es otra de las historias que se cuenta mucho, que solamente el único móvil y motivo de la época de la llegada de los europeos a América es la búsqueda de oro insano. Y es que las modernas investigaciones te van arrojando algo más. Claro, esto no anula que están yendo por riquezas, eso sí es cierto, pero no es exclusivamente de. Un artículo que me gustó mucho es el del historiador Marco Yauri, que aparece en el libro Historia de la Civilización, una compilación de artículos del historiador Fernando Rosas, y menciona un lado muy poco conocido de la época de la llegada de los europeos, y es que no solamente los movía el oro, sino también la búsqueda de aventuras. Y es que te puede sonar hasta loco, insano y completamente irreal, pero el siglo en el cual los europeos van a comenzar a expandirse es un siglo muy marcado por las historias de lugares fantásticos, de criaturas fantásticas, y básicamente la literatura de la época había alimentado eso, la idea de caballeros, dragones, ciudades encantadas, reinos hechos de oro, alimentaron la idea de que si es que en algún momento se descubría algún lugar nuevo en el mundo, ese era el lugar de sus historias. Y adivinen qué, sí se descubrió, fue América. Por eso es que cuando llegan los primeros europeos aquí, ellos estaban decididos a que iban a encontrar la fuente de la eterna juventud, el Paititi, las ciudades invisibles que figuran en la mitología europea. Y dices, no Merlín, pero eso debe haberlo escrito algún historiador malísimo, de hecho eso no debe existir. Bueno, si no le crees a Marco Yauri, en todo caso le podrías creer a Humberto Eco, porque Humberto Eco tiene un libro justamente que habla acerca de ese tema, que es una suerte de enciclopedia de los lugares fantásticos que te voy a estar dejando aquí. Lo cierto es que en el imaginario europeo no solamente estaba el afán de riqueza desmedido, sino también estaba el afán de aventura. Y ahí es donde nace la famosa leyenda del Paititi, el Dorado, que hasta el día de hoy se está buscando. Merlín, entonces, el día de hoy, suponer el motivo de la conquista fue el oro ya no es tan sostenible. Hay más elementos como por ejemplo la expansión de la religión que ya se conocía hace un tiempo y también el afán de aventuras. Para más información consulta los libros que te he mencionado. Mito número 4. Merlín, ¿es cierto que durante la época de la conquista la gran mayoría de indígenas murió en las guerras? Sí, yo sé que este video se está poniendo medio hispanista, pero ahorita me van a entender. Y es que no, de hecho, este probablemente ha sido una de las historias que más he escuchado a lo largo de mi vida y la que siempre se me mencionaba. La gran mayoría de las muertes que se produjo dentro de la época de la conquista fueron por las guerras. La gran baja poblacional fueron por las guerras entre españoles e incas. Y bueno, en realidad no fue tanto así. Eso no quita que se hayan ocurrido y que hayan sido totalmente trágicas y lamentables. Pero un historiador llamado David Nobel Cook comenzó a estudiar las causas del descenso poblacional en las épocas de la invasión europea, en las épocas de la llegada de los europeos, y descubrió que la principal razón del descenso poblacional fueron las enfermedades. Y es que sí, los europeos no solamente traen la espada y el arcabuz aquí, sino también traen nuevas enfermedades. Enfermedades que ya en Europa habían sido superadas, pero en América eran nuevas. Por lo tanto, el sistema inmunológico de los nativoamericanos no estaba lo suficientemente preparado para afrontar esto, y la respuesta fue un descenso poblacional brutal. No, Merlín, pero eso seguro lo dice Nobel Cook porque es un gringo. De hecho, en un artículo que recuerdo haber leído del historiador Manuel Burga, artículo que te puedo dejar incluso aquí en la caja de comentarios, es que le das bastantes likes a este video, el historiador peruano Manuel Burga también comenta lo mismo, acerca del que el descenso
censo poblacional que ocurre durante la llegada de los europeos fue básicamente por la gran cantidad de enfermedades nuevas. Incluso se sabe algunas bajas importantes, como por ejemplo la muerte del Inca Huayna Cápac. Y es que eso, amigos, tampoco quita el hecho de que sí ocurrieron muchas muertes durante la llegada de los europeos y conductas totalmente execrables como la conducta que tuvieron los encomenderos aquí con los indígenas. Pero si nos vamos al área de las cifras, las enfermedades jugaron un rol fundamental. Mito número 5. Merlín, ¿es cierto que la Santa Inquisición mató a los indígenas por su religión porque querían mantener su religión? Esto tampoco es cierto. Y este es otro mito que he escuchado también en mis épocas de colegio. Ojo, la Santa Inquisición es una de esas cosas que no deberían haber existido. Y no debería existir una institución igual. Pero ya sabes que dentro del área de la historia nosotros tratamos de buscar los datos fijos, los datos exactos, y no caer en afirmaciones pasionales. Lo cierto es que la Santa Inquisición en el Perú no tuvo como objetivo tocar a los indígenas, sino a los europeos que podían alterar la conducta de las buenas costumbres de aquí. Y para eso nos vamos a basar en el siguiente libro: El Tribunal de la Inquisición, del historiador Fernando Ayllón, editado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. De hecho, como te menciona acá Fernando Ayllón, la Inquisición estaba orientada más para los europeos que eran sospechosos de ser judíos, protestantes o masones, cosas que por obvias razones los indígenas no podían ser, porque los judíos venían de la tradición básicamente europea, los protestantes también venían de la tradición europea, y los masones, bueno, ni hablar, los masones vienen de la tradición netamente europea, específicamente inglesa. Entonces la Inquisición se fue orientando hacia aquellos europeos que eran completamente ajenos a estas reglas y que, bueno, había que darles algún tipo de sanción. Y ojo, las sanciones con las que se castigaron en algunos casos llegaban a niveles mortales. Se sabe que en una gran cantidad de casos, la gran mayoría de ellos fueron, entre comillas, absueltos, y una cantidad específica, sí correctamente afirmado, ejecutados. De hecho, en el libro se menciona que a lo largo de su existencia, la Santa Inquisición en el Perú tuvo 32 víctimas mortales. Ojo, 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 que no se me malentienda, la Santa Inquisición nuevamente es una de las cosas que no debería volver a existir en este mundo, porque la intolerancia con base al fanatismo es lo peor que puede existir, pero las cifras, bueno, nos dicen que esto no afectó a los indígenas, sino afectó principalmente a la comunidad europea. Si quieres renegar realmente con el proceso de evangelización en el Perú, puedes renegar con lo que es el proceso de extirpación de idolatrías, que eso sí es para matarse de cólera un buen rato. Mito número 6. Merlín, ¿es cierto, como me dicen mis profesores, que el virreinato era un paraíso? ¿Era la administración más eficiente, donde todos absolutamente teníamos conciencia ciudadana? No como ahora en la república, que todo el mundo hace lo que quiere y la democracia es un fracaso. No, amigo, el virreinato no fue para nada un paraíso. De hecho, para eso vamos a traer uno de mis libros favoritos de historia de las mentalidades: Aplaca, señor, tu ira, del historiador Fernando Iwasaki, libro que de verdad se los recomiendo enfáticamente, es demasiado bueno y es muy sencillo de leer, y lo puedes encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Vamos a ver qué nos dice Iwasaki del virreinato, porque esto de verdad es revelador. En primer lugar, casos de corrupción sí existían. Hay un caso muy interesante cuando se habla acerca de que se estaba buscando fondos para comprar una carreta para que recoja basura dentro de lo que es la ciudad de Lima, y los fondos existieron, los fondos se dieron, pero misteriosamente desaparecieron. Nadie sabe cómo. La carreta nunca llegó, pero la plata sí se gastó. Asimismo, a veces cuando estamos acostumbrados a ver películas de la época del virreinato, vemos una Lima bonita, una Lima elegante, una Lima que a veces la gente suspira y dice: ay, deberíamos volver a esa Lima señorial. Pues no, amigo, a menos que te guste el olor de la caca y la pichi, esa ciudad sería indicada para ti. Y es que sí, en el libro se menciona acerca de la situación de la salubridad que tenía Lima durante la época del virreinato, y no era nada agradable. De hecho, no hay que ser injustos, no era solamente exclusividad de Lima. De hecho, Europa estaba en la misma situación. Para más información, puedes consultar el libro El perfume o el miasma, que complementa esta información justamente con la idea de los olores y la mala salubridad que existía en el mundo europeo en la época. Por otro lado, otro de los grandes inconvenientes, muy aparte de la basura, los malos olores y las situaciones de estafa, eran los comercios ambulatorios. Y es que en más de una ocasión se intentó sacar a los comerciantes de la Plaza Mayor, y tengo un video hablando justamente específicamente de ese tema, pero esto al final de cuentas no funcionó, porque los comerciantes igual regresaban. O sea, entre comillas, se zurraban en la ley y regresaban. Toda esa gente que me dice: Merlín, en el virreinato sí la gente obedecía, sí tenía un criterio, no, de verdad se cagaban en la ley. Incluso hay una anécdota bien curiosa de que muchas veces habían comerciantes que se paraban en las puertas de la muralla de Lima exclusivamente para comprar todo el abastecimiento de productos, y con ello tener el monopolio de la venta posteriormente en la plaza como ambulantes, y esto generaba desórdenes terribles.
en la que el virrey intentaba poner legislaciones, pero la gente le daba igual. En resumen, la sacada a la vuelta de la ley que nosotros conocemos el día de hoy también existía en la época. Y a veces cuando en los colegios se nos narra el virreinato como una era maravillosa, pues realmente no lo fue. De hecho, es una era tan caótica como las todas las eras que existen en la historia del Perú. Y por último también está pues el hecho de que es una sociedad extremadamente supersticiosa y misógina, totalmente misógina, hablando de que ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Un caso muy interesante lo cuenta el historiador Charles Walker en su libro Colonialismo en Ruinas, que te voy a dejar aquí, editado por el Instituto de Estudios Peruanos, en la que después del terremoto de 1746 se empezaron a buscar culpables. Aunque suene loco, se empezaron a buscar culpables de un terremoto. Y los culpables fueron nada más ni nada menos que las mujeres, que se decía que por sus vestimentas muy provocativas habían hecho enojar a Dios y habían mandado un terremoto. En resumen, el virreinato no es mágico, no es fantástico, es simplemente una forma de organización más que existía en el Perú, con todos sus defectos, que son también dignos de señalar, así como sus virtudes. Mito número 7. Merlín, el Mercurio peruano, el periódico de la ilustración que guarda el conocimiento, era un periódico libre. Los ilustrados peruanos tenían completamente su libertad para decir lo que querían. No, amigo, de hecho el Mercurio peruano se podría considerar hoy en día como una suerte de periódico, entre comillas, mermelero. Así es, todos estamos acostumbrados a escuchar del Mercurio peruano como ese periódico tremendamente liberal que tenía ideas de la ilustración y que nuestros ilustrados del Mercurio eran como un Rousseau, Montesquieu, Voltaire, pero realmente no era así. De hecho, el Mercurio peruano estaba patrocinado por autoridades del virreinato. Por lo tanto, cuando ocurrían noticias gigantes como las de la Revolución Francesa, las noticias que sacaba el Mercurio peruano eran filtradas y obviamente se le intentaba dar un toque negativo a la Revolución Francesa. Sobre ello puedes consultar el artículo de la historiadora Claudia Rosas Lauro en el libro El miedo en el Perú. Y sí, yo cuando estaba en el colegio he escuchado maravillas del Mercurio peruano, que incluso hasta que estaban del lado de la Revolución Francesa, pero lo cierto que hoy sabemos es que no. Tenía muchos filtros y que esto pues ya le quita la categoría de un periódico, verás, porque bueno, era el periódico de las élites intelectuales y las élites intelectuales vivían del régimen. Y bueno, un evento como la Revolución Francesa no los favorece porque esto va contra el régimen. Y no es casualidad que muchos miembros del Mercurio peruano no hayan estado de acuerdo totalmente con la idea de la independencia como un acto de ruptura total, sino como un acto de reformismo. Siempre hay que cuidar el bolsillo, ¿no? Vamos con el mito número 8. Merlín, es cierto que en las guerras de independencia todos hemos ido a favor de la independencia y los españoles fueron todos en contra de la independencia. Esto ya he hecho varios videos del tema, pero de todas maneras lo meto acá porque sé que hay personas nuevas que van a ver el video. Y es que no, de hecho las guerras de independencia fueron más complejas que simplemente un bando contra otro bando. O existieron muchos intereses cruzados, existieron personas que podían provenir quizá de instancias indígenas que se sentían identificadas con la corona. Y viceversa, personas que estaban con raíces europeas que se sentían más identificados con la independencia. Para más información sobre la complejidad de las guerras de independencia y que no es simplemente una guerra de buenos contra malos, puedes consultar el libro Nación y Sociedad de la Historia del Perú de Peter Glaren o revisar en la lista de videos del canal videos sobre la independencia, porque de verdad este punto lo he desarrollado hasta más no poder. Mito número 9. Merlín, es cierto que don José de San Martín soñó con la bandera. Este es quizá el mito más difundido en los colegios. Famoso sueño de San Martín, que tras desembarcar en las costas del Perú, se tira en el piso y comienza a soñar y sueña con la bandera. Que una bandera que dicho sea de paso no es la que él diseñó, sino es el diseño posterior. Y lo que hoy sabemos es que esto es mentira. San Martín no soñó con ninguna bandera. Y de hecho la bandera del sueño, como les digo, es un diseño posterior. Entonces, ¿quién fue el responsable de crear esta idea? Pues nada más ni nada menos que nuestro dandy Abraham Valdelomar, ya que esto del sueño de San Martín no es nada más ni nada menos que simplemente un cuento que Valdelomar va a crear. El problema es que parece que algún profesor en el camino lo leyó, le pareció algo verídico, porque lo dijo Valdelomar, pues, ¿no? Así como esos memes que ponen frases motivadoras y le ponen abajo a Albert Einstein. Y como le gustó, lo sacó, lo puso y lo expuso en clase y a la gente le gustó, lo repitió y así hasta el día de hoy. Así que amigo y amiga, hoy en día cuando te hagan ahí juntar tus cartones de leche gloria para disfrazarte de San Martín el 28 de julio y hacer el sueño de la bandera en esa actuación teatral que tanto detestabas, dile, aguante profesora, eso es mentira, eso nunca sucedió.
Por último vamos con el mito número 10. Merlín, a mí cuando me hablaban de Ramón Castilla me decían que era el gran estadista, el gran presidente, ese presidente que será recordado por generaciones. Y es que Ramón Castilla es uno de esos presidentes que se nos suele exagerar mucho en los colegios con respecto a sus acciones. Y es que sí, acciones como la libertad de los afros, la creación de elementos de modernidad y sobre todo la pacificación de la época de la anarquía militar son cosas que a Ramón Castilla le suben puntos como presidente. Pero vamos a ser francos con los hechos. ¿Cómo Ramón Castilla logra por fin derrotar a sus adversarios? Pues sobornándolos con el dinero del guano. Y claro, ¿quién no va a ser un héroe sobornando a gente con dinero que no te pertenece? Y para esto la historiadora Carmen McEvoy tiene palabras muy duras con respecto al gobierno de Ramón Castilla. Para más información puedes buscar su columna publicada el 27 de junio del año 2021 en El Comercio. Y es que McEvoy ya anteriormente había mencionado que lo de Ramón Castilla es pues una sobreexageración de sus cualidades como presidente, ya que más fue un oportunista de la época que usó el dinero del guano a su propio favor comprando a rivales políticos. Así que cuando te pinten a Ramón Castilla como el gran estadista, recuerda esos pequeños detalles. Que dicho sea de paso, Castilla va a ser probablemente la piedra angular para lo que posteriormente va a ser uno de los mayores escándalos de la historia del Perú. La ley de consolidación de la deuda, que fue una cosa atroz que probablemente deja a Odebrecht chiquito con respecto a eso. Para más información de este tema, también tengo un video en el canal hablando sobre el momento de mayor corrupción en la historia del Perú. Y hasta aquí nomás, dime si es que estas historias te las sabías, si es que te las han contado en los colegios, o si es que eres un alumno y ya te han contado quizá algunas de ellas. No te olvides que todo esto viene con bibliografía y que es completamente comprobable. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. No te olvides que toda esta hermosa biblioteca vino gracias a mis amigos de Muebles Andina, quienes diseñaron los muebles para esta ocasión. No te olvides seguir a Carlos Levin en su canal de YouTube, hace música fantástica también para este canal y para otras cosas más. Te dejo su canal abajo en la descripción. Y también sigue a Aaron, el usuario que es mi animador, te dejo aquí su Instagram, síguelo. Asimismo te recuerdo que los días jueves y domingo hacemos stream en mi canal de YouTube de 8 a 10 de la noche. Los jueves, como el día de hoy, contamos anécdotas, y los domingos tenemos Radio Misterio, en la cual contamos anécdotas de terror de los suscriptores. Y si quieres convertirte en miembro del canal, hay toda una lista de precios con diferentes beneficios para que te pueda ser más útil alguno de ellos y te animes a unirte a la sección de miembros del canal, cosa que también me apoyaría mucho a mí para continuar este proyecto. Y asimismo también te recuerdo que puedes yapear o plinear a este canal para que pueda consolidarse, ya que todos los ingresos son para mantener los gastos básicos del canal. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chao.